Vamos a ver, ahí está. Ajá. Bueno, acá estamos comenzando la mañana de todo un poco que siempre te da más, con 7 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 65%, la presión 1015.3 mediana hectopascales, viento del sur a 11 kilómetros en la hora. Y bueno, la tan esperada entrevista de los miércoles con Sari Méndez desde México, con un tema impresionante. Hola Sari, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Rubén. Muy bien, gracias. Acá ya iniciamos época de lluvias, de verano. ¿Cómo? ¿Época de lluvia? Sí, ya. Bien, acá está muy feo el tiempo, viento con bastante fresco. Estamos con una temperatura baja. Acá estamos con el aire acondicionado a full en la radio. Y bueno, esperando como siempre esta charla de un tema que nos tiene a todos así envueltos y cada vez más, que es el tema OVNI, Ah, objetos voladores no identificados. Sí, el gran Fabio Serpa en algunos casos decía vehículos extraterrestres dirigidos, ¿no? Los famosos VED. es así, es así. Las naves volantes o los platillos voladores, pero a medida que ha volteado el hombre a ver al cielo después de que se viene aquel avistamiento de Kenneth Arnold justo terminando la Segunda Guerra Mundial y que le da justo el nombre de platillos volante o flying saucer, aunque hay psicografías de Parravicini donde él ya les había dado el nombre a estos objetos voladores. Entonces, por la fecha del acuñamiento del nombre, yo le doy el crédito a Parravicini en esa psicografía donde anuncia que empezará a esos avistamientos como con más fuerza, ¿no? Y, y bueno, se ha ido transformando la percepción de los ovnis a lo largo del tiempo, en el sentido de que parecería como que la tecnología del humano avanza y la tecnología de estos objetos volantes también. Yo no estoy de acuerdo. Yo personalmente he recopilado evidencias de que sí siguen viniendo esos clásicos platos voladores. Yo soy así como hago mis pesquisas y junto mi información. Y sigue habiendo platos voladores. De hecho, el año pasado, para mí, en lo personal y para algunos amigos, sobre todo acá de México, Skywatchers, hubo una oleada de platos que incluso se vieron allá en Argentina. Tenemos por lo menos 3 impresionantes y bastante válidos avistamientos de platos voladores. Entonces, no es tanto que la tecnología extraterrestre avance, yo creo que nos llevan tanto de ventaja aún con los platos de remaches y lata como de objetos que son increíbles e impensables para nosotros, como aquellos que vienen ya programados con una inteligencia artificial que usan un tipo de energía tan interesante que pues hemos desarrollado acá también otra hipótesis en base al tratamiento de videos y fotografías en que esos objetos de plasma que tanto se han descrito no son solo luz. Nosotros hemos visto aplicando filtros que tienen un núcleo sólido, normalmente cúbico, es como una especie de cubo, alrededor del cual se genera toda esa energía luminosa y que además, pues podemos pensar pues por el tamaño, a veces hay de 20 centímetros, de 2 metros, hay de diferentes
tamaños, incluso hay muy pequeños que se han llegado a confundir con luces de luciérnaga y todo esto, que una luciérnaga no brilla con la intensidad del plasma luminoso, ¿no? Pero que tienen ya como un programa establecido para moverse. Es como si se les hubiera dado la libertad de movimiento y de reacción ante diferentes situaciones, pero no que necesariamente vengan tripulados, no así los platos voladores, que aunque hay descritos, incluso con estructura y planos en algunos documentos que incluso la CIA ha desclasificado, donde aparentemente solo hay un mecanismo de movimiento dentro con cierto tipo de energías. Estos objetos luminosos a los que allá creo que se les llaman variables, acá se les ha llamado ovnis de plasma. La energía que utilizan para moverse y no tripulados es la que al final va produciendo esa luminosidad. Yo soy de la idea de que las naves que nos visitan o los objetos que nos visitan no necesitan luces de camino para ver por dónde van, a menos que hagan una exploración de escaneo, ¿no? Entonces, también hay indicios de que hay objetos que se integran de alguna manera con pequeños partes tipo nanobots que no pudiéramos nosotros apreciar, pero que esa manera como cambian de forma, van aumentando de tamaño y luego parecieran como que emiten fragmentos como esos que sueltan esferas y todo este rollo, están basados ya también en la nanotecnología con inteligencia artificial. ¿Y qué nos apoya esta idea? Pues que aquí mismo en la Tierra se ha desarrollado esa tecnología, incluso con células. Con células han generado robots biológicos, se les han llamado biorobots, o como provienen de ciertas células especiales de las ranas Genopus, es la rana tigre clásica y común de Norteamérica, de donde de la parte del embrión se han extraído dos tipos de células, que son las células musculares lisas y células que van a dar origen a la piel. Se asocian en una especie de quimera, se les programa para seguir un blanco señalado sin necesidad de que se les ponga un estímulo específico, ¿sí me explico? Y esta asociación de células, que curiosamente es en grupos de 8 por 8, es decir, agrupan 8 células de un tipo con 8 de la otra, hacen que se conforme este pequeño robot que no es un ser viviente, solo es un cúmulo agregado de células embrionarias que, que son capaces de dirigirse en línea recta a un punto en particular. Y que si se les cambia el objetivo, pues se vuelven como loquitas, ¿no? Empiezan por ahí a girar y dar vueltas como buscando el objetivo. Entonces, si hemos llegado aquí en la Tierra, en un laboratorio de biología, de un posgrado de biología molecular o biología celular, a este grado de desarrollo de una biotecnología con células y además que contiene ya un mecanismo de biología inteligente y se han desarrollado ya cierto tipo de nanobots, esos robots que de inicio tenían la intención de ser introducidos, por ejemplo, en el torrente sanguíneo para llevar específicamente una cura o monitorear algún daño celular, etcétera, a través de la sangre. Ahora resulta que son capaces también de agregarse y adaptar ciertas formas que puedan producir un mecanismo tanto mayor, un robot un poco mayor
que pueda ejercer ciertas funciones, ¿no? Como han logrado asociarlos como para formar una especie como de gusano, caterpillar, etcétera. Ahora, Imagínate, aquí en la Tierra estamos así. No podemos descartar que esas naves que nos visitan sí tengan la capacidad de la invisibilidad, que no necesariamente tengan que venir tripuladas porque tienen sus sistemas de inteligencia artificial, que son capaces de ir transformando incluso el mecanismo que los ayuda a moverse, como hemos visto en fotografías que tenemos de cilindros luminosos, en donde el interior, al avanzar el ovni, vemos que el interior cambia de forma conforme avanza el objeto. Y los platos voladores y otras naves que también vengan tripuladas, bueno, tenemos una gran variedad. El universo es infinitamente enorme, y si la biodiversidad en el planeta es así de enorme y nos falta conocer el 90% de lo que hay en el planeta, no podemos descartar que esa biodiversidad se dé en inteligencias evolucionadas, no superiores, inteligencias evolucionadas en el espacio, porque nos llevan miles o millones de años de avance y han sabido sobrevivir al tiempo y desarrollar ese nivel de tecnología que ahora con nuestras cámaras especiales sí logramos captar, y que antes para nosotros pues eran invisibles y solo veíamos que las esferas, a las que les llaman drones, esas esferitas vigilantes, los platos, o sea, todo lo que se pudiera ver a simple vista, iluminado o no por el sol, de tipo metálico, o en la noche iluminado por sí mismo. Pero resulta que no, porque las cámaras están dándonos a conocer que el espacio, además de miles de satélites Starlink, está rodeado y lleno de un montón de objetos que todavía no podemos explicar. la verdad que uno a veces se pone a analizar el nivel de comprensión que tenemos a escala humana, ¿no? Y están llegando adelantos tecnológicos o descubrimientos o teorizaciones. Ejemplo que creo que una de las cosas más avanzadas es la física cuántica, donde se están haciendo ya experimentos con computadoras cuánticas con éxito, ¿no? Estamos en una etapa rudimentaria, pero con éxito, ¿no? Y todo lo que ello implica, ¿no? Que le está dando un marco teórico a un montón de cosas que estaban dentro de la ciencia ficción o dentro de lo imposible. Entonces, a partir de la física cuántica uno puede escalar cualquier cosa, o sea, nada puede quedar todo esto porque todo es comprensible, ¿no? A partir de ahí. Entonces, ya empiezan a jugar y hay gente que empieza a teorizar desde hace mucho tiempo, pero ahora con mayores fundamentos, la posibilidad de los viajes en el tiempo y la posibilidad de los viajes en el espacio a velocidades que superarían muchísimo la velocidad de la luz, ¿no? Esta partícula que es la que por ahí usa el pensamiento, que va mucho más rápido que cualquier otra cosa, y que con esa fundamentación y con la física cuántica te permitiría estar simultáneamente en este sitio como a 30 o 40 años luz. Entonces eso ya por ahí no supera nuestra capacidad de comprensión y de asimilarlo casi inmediatamente, ¿no? Y yo te digo que hay un 80 o un 90% de la humanidad que no tiene ni idea de que esto está ya teorizado, comprobado, y de estos experimentos que hablas vos, que, bueno, que ya son, la inteligencia artificial habla un poquitito de eso, que ya está y que uno también se entra a cuestionar el marco ético de todo esto, ¿no? Hasta dónde uno puede llegar a manipular lo que llamamos naturaleza o el entorno y qué consecuencias puede tener eso, ¿no?
Cierto, cierto, así es, porque si ya se manipulan células para generar esos llamados robots biológicos de los que yo tenía ya cierta idea de que sí se podrían lograr cuando veía los experimentos de quimerización, cuando en el laboratorio justo donde yo desarrollaba un proyecto de investigación en el posgrado, este, pues ahora resulta que un microorganismo que despreciamos, como es el moho ese negro que se nos forma en las losas del baño o de la cocina, donde hay cierta humedad y que nos cuesta tanto trabajo limpiar, pues resulta que ese pequeño organismo se comporta de una manera tan inteligente que se comporta como la sociedad humana, como las poblaciones humanas, de tal manera de que si hay el medio para nutrirse, reproducirse y ser independiente, vive independiente como una célula libre. Y después, cuando viene la etapa de reproducción, tiene dos maneras entre 720 que han descrito de poderse reproducir, pero puede reproducirse a sí mismo por una simple bipartición o hacer una recombinación para enriquecer su material genético o para transmitir información que después le va a permitir sobrevivir como una sociedad asociada con otras células del mismo tipo y dividirse por reproducción sexual. Es que eso es inaudito para un microorganismo unicelular microscópico y además que nos es medio desagradable, ¿no? Como es el moho del fango, la lama, le dicen en algunos lugares, ¿no? Y resulta que justamente estos genobots están imitando la capacidad de asociación de este organismo, porque cuando estos organismos se asocian con esas células diferentes que forman en esta reproducción, son capaces de tomar la forma hasta de un moho como el que se forma en el pan y sobrevivir como una colonia ayudándose a nutrirse unas a otras, aprovechando lo que hay en el ambiente y generar migraciones como las que vemos de antílopes, de cebras, de ñus, etcétera, migrar como en manada, dirigidas como por un líder hacia un lugar mejor para alimentarse o para vivir. Es que es increíble ver una conducta relativamente asociada a seres multicelulares con inteligencia, como serían, por ejemplo, estos organismos ya multicelulares, peces o mamíferos o nosotros mismos como humanos, que pues formamos manadas y emigramos, ¿no? A otros lugares para conseguir el alimento. Ni modo, somos de reino animal, le llamamos grupos de inmigrantes, pero al final de cuentas, esos animales forman ese grupo de inmigrantes para un nuevo lugar, pero observarlo en estos organismos, pero asociarse todos y tomar una forma orgánica inesperada, a lo mejor como la de un triste hongo, con un estípite, un tallito y una cabecita, y confundirlos con hongos, por eso se llaman mohos, porque se pensaban que eran hongos, y resulta que no, son células que se agrupan y toman la forma y hay nanobots que ya hacen eso, y ahora resulta que hay células así, y vemos esto en muchos objetos voladores no identificados, Rubén. Lo vemos en esos variables que se han confundido a veces con bolsas de plástico voladoras y que se ha demostrado que no son bolsas, que eso no es una bolsa, es un ovni, es un objeto volador no identificado que tiene la capacidad de cambiar de forma. Tenemos el caso de nuestra amiga Gladys Córdoba en Perú, que ha grabado un variable como esos
que te quedas alucinando porque una bolsa de plástico no va a extenderse de repente a formar como si fuera una sábana o una manta y luego va a tomar la forma como si caminara. Luego no va a estar soltando esferitas y las esferitas empiezan a tomar otras formas. O sea, hay que tener sentido común cuando observamos algunos videos. Sí hay bolsas voladoras porque somos muy contaminantes los seres humanos, pero hay organismos que cambian tan de forma que nos hacen confundirlos hasta con basura que vuela por el cielo y no es así, no es así. Y eso se explica con elementos que les permitan hacer estos cambios de forma como estas células que te cuento del moho del fango o como los nanobots que con inteligencia artificial adopten esas formas. O sea, estamos ya en el nivel de pensamiento y de desarrollo de conocimiento para dejar de pensar como humanos y darnos cuenta en la posibilidad de toda la tecnología que puede haber de estas naves que nos visitan del espacio. Ahora, yo lo que a mí a veces me llama la atención, qué negadores que somos los seres humanos, porque a través de la historia está plasmada la presencia de estas cosas, para decirle, para no ponerle un nombre, ¿no? La vemos en pintura, la vemos en escultura, lo hemos estado viendo desde ahí mismo de México. Un señor que me mostraba representaciones cerámicas de naves y de seres y de todo esto con una antigüedad bastante importante, ¿no? Y bueno, también la evidencia de una tecnología prehistórica que trasciende lo que podemos manejar, ¿no? Yo venía desde la ciudad, de una ciudad vecina, y había un camión que transportaba estas piedras cuarcíticas de acá, de las sierras, de varias toneladas, ¿no? Y veía el camión como estaba todo casi deformado por el peso de estas piedras, ¿no? Y uno ve que en cualquier construcción de Centroamérica, de Perú o de México, uno ve una cantidad de estas piedras que impresionante, que vos decís, cómo esa gente pudo tallar de la forma que talló esas piedras y las pudo colocar en el lugar que las colocó en un tiempo Sí. razonable, ¿no? Porque quizás uno puede encontrar una explicación a todo, pero lo que no se explica es, para mover cada piedra de esas hubiera hecho falta un esfuerzo impresionante de acuerdo a lo que suponemos que tenía de tecnología en esa época o de lo que conocemos, y eso está ahí, ¿no? Eso está ahí testimoniando que algo pasó, ¿no? Como las pirámides, como tantas cosas que hay, pero es abrumador la cantidad de evidencia, abrumadora la cantidad de evidencia que hay que nos muestran que algo pasó en la prehistoria, ¿no? Y a veces no estamos redescubriendo en este momento cosas que pasaron. Lo que pasa es que ahora, lo que a veces llama confusión, que hay tantos ingenios. Veía un submarino chino, creo que es, el otro día en un video que tiene una ultracavitación o algo por el estilo y se mueve a una velocidad asombrosa, ¿no? Y hay unos torpedos y todas estas cosas que van por debajo del mar a velocidades que eran imposibles no hace mucho tiempo. Después vemos objetos espaciales de un montón de distintas formas, que muchos de ellos quizás con los experimentos hipersónicos y todo esto, muchos de ellos que están en Estados Unidos o en algunos países, pueden ser experimentos, pero si nosotros despejamos todo eso, los Starlink, los experimentos, todo, aún quedan cosas que son incomprensibles o imposibles de poner en contexto, ¿no? Porque yo también me pregunto, si alguna potencia local no tuviera la capacidad de producir algún elemento de esto, no la usaría como se están usando todos los adelantos
para tener supremacía? Exacto. Esa es la pregunta. Uno está bombardeado de cuestionamientos, ¿no? Porque si de acuerdo a cómo somos, a nuestras contradicciones, a nuestros conflictos, decís, ¿qué pasaría si uno tuviera esa tecnología, si estuviera manejada por terrestres? ¿Seguiríamos existiendo como raza? Y después vemos, yo te digo, ahí hay un panorama que en algún momento podría llegar a uno a tener alguna duda y ahora se van despejando las dudas de que seguramente hay civilizaciones en todo el universo muchísimo más avanzadas que nosotros y algunas quizás mucho más primitivas que nosotros, ¿no? Que nosotros estamos en esta escala y vos con lo que decías de todos estos conglomerados biológicos que somos, ¿no? Que estamos aglutinados por ahí la conciencia, ¿no? Y muchas veces nos identificamos en el conglomerado biológico y dejamos esa parte que creo que es la trascendente del ser humano, que es la conciencia que nos puede acercar a cualquier entidad que tenga inteligencia de Inteligencia. algún tipo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y bueno, yo creo que además del interés por conocer la tecnología de estos objetos y que ya ha reconocido la Marina de los Estados Unidos y el Pentágono que son de tecnología pues imposible, que no hay todavía en el planeta a nadie capaz de desarrollar objetos con esas velocidades hipersónicas y de cambio de aceleración de 0 a 100, 200 o hasta 1000 millas por hora en un segundo. Pues también están los países que ellos, que les costaba adjudicarse la tecnología y, como tú dices, tomar el poderío, porque cualquier país o cualquier entidad que tenga esa capacidad, pues se puede declarar dueño del planeta, la verdad, porque tendrá en sus manos el poder bélico o de sanación o de aplicación pacífica y todo, pero todo eso implica darle poder a esa entidad y sin embargo todos los países, cuando el Pentágono y la Marina reconocen que esto es así, están ya en alerta al grado de que Japón anuncia que se prepara para enfrentar a amenazas aeroespaciales, los famosos UAP. Entonces, ¿qué quiere decir? Japón se declara como no dueño de eso, pero además que necesita ponerse al día para defenderse, porque al final de cuentas la visión es bélica. Si la nota sale de la Marina o de las fuerzas militares de Estados Unidos o de Rusia o de China, pues entra el ámbito bélico. Nadie ha dicho esos Nimitz tienen la capacidad de tener rayos o curativos o una aplicación que acelere y sin tanto invasión un estudio de resonancia magnética nuclear para descubrir alteraciones orgánicas o nos van a ayudar a generar, a aplicar vacunas de una manera inocua, con menos recursos. Te fijas, o sea, todo va hacia el lado bélico. Incluso si este gran grupo de Elon Musk y de Bigelow han firmado ese contrato con las fuerzas militares de los Estados Unidos para ellos encargarse de la investigación y el desarrollo de tecnología con estos materiales que han rescatado de naves, estos metamateriales, y que están ya aceptados, que se han estado estudiando. Entonces, por qué firman el contrato con ellos? ¿Por qué no han buscado firmar un contrato multimillonario con empresas
que busquen el bienestar Claro. humano, una mejora en la vivienda, una mejora económica en los materiales de vivienda, en los insumos para el sector salud, etcétera, o para el desarrollo industrial, no. ¿Por qué? Porque tiene que ser hacia el lado bélico. Si además, Rubén, si estos seres quisieran venir como nos lo han pintado en las películas, como la guerra de los mundos y tal, pues ya lo hubieran hecho y ya hubiera las noticias, eso no iba a escapar, de que ha habido una invasión extraterrestre, que han atacado al ser humano, que vienen a apoderarse del planeta. Y pues la verdad no ha ocurrido. La verdad ellos pasan por enfrente de nosotros, puede ser que busquen ante quién presentarse, puede ser que sea un encuentro fortuito, como cuando vamos caminando por la calle, damos vuelta a la esquina, nos encontramos un desconocido que no esperábamos encontrar. O puede ser que, como algunos, parece ser, si son capaces de, como de llamarlos, ¿no? O tener cierta comunicación. Pero yo no, y creo que ese pánico o ese susto que se ha sentido de personas que han tenido esos encuentros, pues es normal, ¿no? Si damos la vuelta a la esquina y nos aparece un perro desconocido y nos ladra fuerte, nos va a asustar. Y lo vamos a ver como un monstruo. Nuestro instinto de seguridad, de protección, de alerta y huida, nos hace ver monstruos donde no hay. Yo pienso que incluso en las abducciones donde se narran de que ha habido experimentos y todo, todo el resultado de eso pueda, claro, ser desagradable, porque a nadie le va a gustar que le estén experimentando y sacándole muestras o haciéndole cosas. Pero es que el conocimiento científico del ámbito biológico, biomédico, del humano se ha desarrollado haciendo eso con animales y no pensamos en eso, ¿no? Entonces, si ellos son curiosos como nosotros y experimentan y todo, pues ni modo. No, así lo que hacemos nosotros con una simple célula o con un animalito, una ratita o un perro, un mono, pues yo pienso que ellos lo van a hacer y lamentablemente al que le toca, pues lo va a interpretar como un daño físico a su persona y tal, pero que sea por hacer daño intencional y todo, no sé, yo no digo que sean buenos ni malos, simplemente que lo que ha pasado son consecuencias de ese encuentro, como quiera que se haya dado. Seguramente debe haber de todo, ¿no? Como los hay entre los seres humanos, ¿no? Hay con mayor nivel de conciencia, con Sí, menor sí, nivel. sí. Y seguramente a escala universal deben estar las mismas cosas, por ahí en otros niveles. Lo que por ahí yo creo que el desafío y el punto en el que estamos es en un punto donde es necesario que resignifiquemos, es necesario que aprendamos, es necesario que elevemos la conciencia, porque como te venía diciendo, ¿no? Hay un grupo y una corriente bastante importante de gente que realmente está cultivando con idas y venidas el espíritu, está cultivando la empatía, Sí. está poniendo la cooperación ante la competencia, ¿no? Hay un grupo bastante importante de gente, pero hay otro grupo mucho más importante de gente que no tiene y ni se plantea, ¿no? Otro tipo de cosas, porque bueno, a veces estamos lanzados a carreras que nos tienen privados de ir adentro o de experimentar y ver nuestro universo desde otro tipo de lugares. Pero me parece que la raza humana está en un punto de inflexión donde va a haber que resignificar porque lo que está sucediendo no es sostenible, No, no. ¿no? Nosotros estamos haciendo, más allá de las teorías conspirativas y de todo, nosotros estamos convalidando como individuos un sistema que está destruyendo nuestro propio hábitat, ¿no? Entonces me parece que debemos de empezar
a plantearnos desde, y ojo, que yo creo que es desde cada individuo, no es una cosa que tiene que venir desde una élite o de arriba para abajo. Tiene que, el ser humano tiene que ir instituyendo desde cada unidad humana, desde sí mismo. claro, instituyendo otra realidad, porque nosotros individualmente somos muy poderosos, ¿no? Sobre todo cuando individualmente abrazamos lo colectivo, ¿no? Ajá. Cuando uno tiene intenciones de transmutar, es inagotable lo que hace y se va generando Sí. conciencia, pero tenemos que despertarnos a todo esto y despertarnos a esto, ¿no? Porque hay toda también una corriente que habla de que despertemos a esto, despertemos a lo otro. Y si el despertar significa violencia o significa confrontar, Sí, te entiendo. creo que no es el camino, ¿no? Me parece que hay que transmutar, que es el momento de transmutar, ¿no? Con todo lo que ello implica. Así es. Y bueno, yo creo que la palabra maldad y la intención de hacer daño forma parte de nuestro pensamiento, ¿no? Y de nuestra expresión. Y por eso no le quitamos nunca la intención, por ejemplo, a estos visitantes de otros planetas, ni la intención para lo que para lo que hay que transformarse, ¿no? Yo creo que si no existiera la intención, si no metiéramos en la intención la palabra maldad, muchas cosas que vemos como malas no serían así. Yo creo que son consecuencias de acciones emprendidas que no llevan a un resultado positivo esperado, pero no que sea malo, simplemente es una consecuencia de. Y si le quitamos la intencionalidad a muchas cosas y pensamos en esa transformación, en esa elevarnos a un siguiente nivel cuántico, como se dice, o buscar nuestro propio equilibrio espiritual y ver desde primero nosotros mismos y luego hacia los demás, va a ser más fácil, porque siempre queremos hacer las cosas persiguiendo una intención, ¿no? Oyendo detrás de una intención y no, yo creo que no debe ser así. Y necesitaríamos trabajar esa parte. Y claro, las personas que están distraídas en ese mundo de necesidades ficticias que ya hemos hablado, que los grandes poderes para tenernos no solo controlados, sino para seguir vendiendo y enriqueciéndose de esos que caen en ese mar de necesidades ficticias, pues no tienen tiempo para enterarse que hay otras maneras de ser, de pensar y de vivir, y sobre todo que son más enriquecedoras, que encuentras lo bueno con tan poco a veces, que empiezas a ver que no se necesitaban tantas cosas para alcanzar eso, que lo tenías allí dentro y solo era despertar, sí, pero despertar hacia eso, sin ponerle intención a todo. La verdad que creo que es totalmente así. Sari, siempre nos quedamos cortos con el tiempo, pero realmente un placer, como siempre, poder Gracias. charlar contigo. Y No, un pues abrazo igual. gigante en el corazón y si Dios mediante el miércoles que viene estaremos comunicándonos nuevamente. Ajá. Muy bien, y un abrazo por el día de ayer, tu cumple. Gracias, gracias. Muchas felicidades. Y bueno, pues un saludo para todos desde México y gracias por tenerme acá. Me encanta. La verdad, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.